¿Qué sucede cuando el último deseo de un hombre desafía toda lógica y rompe todas las reglas? Esta es la increíble historia de Samuel, un viejo farero que, al final de sus días, no pidió ver el mar una última vez. Pidió ver a Gaspar, su único y fiel amigo. El problema era que Gaspar era un jumento, y los animales no suelen entrar en los hospitales. Lo que nadie en aquel lugar imaginaba era que, al permitir ese encuentro, no solo estaban cumpliendo una última voluntad, estaban siendo testigos de un lazo tan profundo que desafiaba la comprensión humana. Todos se prepararon para un simple adiós, sin saber que lo que sucedería después guardaba un secreto susurrado en el último aliento y cambiaría para siempre el corazón de toda una comunidad. Antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas. Es una alegría inmensa para mí saber que estos relatos pueden tocar almas en tantos lugares diferentes. Cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad sientes esta historia junto a nosotros y qué hora es por allí. Tu presencia hace de esta comunidad un verdadero refugio. El aire del hospital olía a desinfectante y a una tristeza silenciosa, un aroma que Samuel Valdés había llegado a conocer demasiado bien en las últimas semanas. Cada respiración era un recordatorio de que su mundo se había encogido a las 4 paredes blancas de aquella habitación. Afuera, el sol de la costa probablemente estaría pintando de oro las mismas olas cuyo rugido había sido la banda sonora de su vida entera, la música que lo acompañó en sus largos años de soledad en el faro. Pero ahora, el único sonido era el pitido rítmico y monótono de la máquina que medía los latidos de su corazón, un corazón cansado que, según los médicos, pronto dejaría de luchar. Samuel no le temía al final, no realmente. Había vivido una vida larga y solitaria, pero plena a su manera, marcada por el viento, la sal y el deber. Sin embargo, en la quietud de esas horas interminables, una sola imagen, un solo recuerdo, se negaba a abandonarlo, una necesidad tan profunda y arraigada como su amor por el mar, el rostro de Gaspar, su fiel amigo, el jumento que había llegado a su vida como un náufrago más, rescatado de la furia de una tormenta hacía tantos años. Era un deseo que parecía imposible, una locura para un lugar tan estéril y ordenado como aquel, pero era su última voluntad, el único anhelo que le quedaba a un hombre que estaba a punto de emprender su último viaje solo. La idea nació como un susurro, una petición casi avergonzada a la enfermera más joven, una muchacha de ojos compasivos que siempre se tomaba un minuto extra para escuchar sus historias del faro. Al principio su solicitud fue recibida con una mezcla de incredulidad y una suave negativa. Las reglas eran las reglas, y un hospital no era lugar para un animal, mucho menos uno del tamaño de un jumento. Pero Samuel, con la poca fuerza que le quedaba, insistió, no con exigencia, sino con la serena terquedad de un hombre que ya no tiene nada que perder. Habló de Gaspar no como una mascota, sino como su familia, el único testigo de sus alegrías silenciosas y sus penas ocultas, el compañero que compartió con él el aislamiento y la belleza cruda de la vida en el acantilado. Describió cómo lo encontró, un potrillo tembloroso y asustado, enredado en algas en la orilla, y cómo juntos habían visto incontables amaneceres sobre el océano. Su voz, aunque débil, cargaba el peso de una vida de lealtad compartida, y su historia comenzó a circular por los pasillos, de enfermera en enfermera, hasta llegar a los oídos del director del hospital, un hombre conocido por su rigidez, pero que, debajo de su fachada de administrador, guardaba un corazón que aún recordaba las historias de su propio abuelo, un campesino que hablaba con sus animales como si fueran personas. Lo que siguió fue un pequeño milagro forjado por la compasión humana, un evento que rompió todos los protocolos y silenciosamente desafió la lógica fría de la burocracia. Tras días de deliberaciones, de consultas legales y de acalorados debates sobre higiene y seguridad,
Se tomó una decisión sin precedentes. El hospital de la ciudad costera concedería el último deseo de su viejo farero. Permitirían que Gaspar entrara. La noticia le llegó a Samuel a través de la misma enfermera de ojos amables, y por primera vez en semanas, una luz genuina se encendió en su mirada cansada, una chispa que ninguna medicina había logrado provocar. Se hicieron arreglos discretos. Se eligió una hora de poco tránsito. Se preparó una ruta de servicio y se instruyó al personal para que actuara con la mayor naturalidad posible, como si recibir la visita de un jumento fuera un procedimiento rutinario. Afuera, en la entrada de servicio, el cuidador temporal de Gaspar, un voluntario de la zona, esperaba con el viejo animal, que parecía sentir la solemnidad del momento. Sus orejas largas y caídas, sus ojos oscuros y profundos, llenos de una paciencia infinita, como si supiera que estaba allí por una razón que trascendía cualquier explicación lógica. El momento del reencuentro fue un poema escrito en silencio, un acto sagrado en un escenario profano. Las puertas del ascensor de servicio se abrieron y Gaspar fue guiado por el pasillo pulcro y brillante, sus pezuñas haciendo un sonido sordo y extraño sobre el linóleo, un sonido de tierra y campo en un mundo de acero y asepsia. Cada paso era lento, deliberado. Cuando cruzó el umbral de la habitación 204, se detuvo por un instante, sus fosas nasales temblando mientras reconocía el olor familiar de su viejo amigo, un olor ahora mezclado con la enfermedad, pero inconfundiblemente el de Samuel. El farero, con un esfuerzo sobrehumano, logró levantar una mano temblorosa de la sábana blanca, un gesto de invitación, un faro en su propia tormenta final. No hubo palabras, no hicieron falta. El cuidador soltó la cuerda y Gaspar avanzó por su cuenta, acercándose a la cama con una delicadeza que desmentía su tamaño. Ignoró las máquinas, los cables y el entorno extraño. Solo tenía ojos para el hombre que le había salvado la vida, el hombre cuya presencia había sido el centro de su existencia durante más de 2 décadas. El reencuentro no era solo un deseo cumplido, era el cierre de un círculo, la prueba de que ciertos lazos no los pueden romper ni la enfermedad ni las reglas, ni siquiera la propia muerte que ya se anunciaba en el aire. Gaspar avanzó con la lentitud solemne de los seres que han medido su vida por mareas y estaciones, no por horas. Sus viejas articulaciones protestaban en silencio a cada paso, pero su andar era digno, casi ceremonial, como el de un rey anciano visitando a otro monarca en su lecho de muerte. El mundo del hospital, con sus superficies reflectantes y su olor a químico, pareció desvanecerse a su alrededor. Él solo percibía la delgada línea de un aroma, el de Samuel, que lo tiraba hacia adelante como una cuerda invisible. Ignoró la mirada atónita de una doctora que se asomó por el pasillo y el susurro contenido del personal en el mostrador de enfermería. Su mundo, en ese instante, se había reducido a la distancia que lo separaba de la cama, un espacio que contenía toda la historia de su vida, desde el terror de la orilla hasta la paz de los pastos junto al faro. Cada paso era un recuerdo, cada movimiento, una declaración de lealtad inquebrantable. No era solo un animal entrando en una habitación, era el guardián de la memoria de un hombre, el portador de un consuelo que ninguna ciencia médica podía ofrecer, una presencia terrenal y sagrada en medio de la esterilidad de la despedida. Era la personificación del coraje y la compasión que ambos habían compartido. Al llegar al borde de la cama, Gaspar no dudó. Con una delicadeza que parecía imposible para su cuerpo robusto y cansado, inclinó su largo cuello y apoyó suavemente su cabeza sobre el pecho frágil de Samuel. El peso era mínimo, apenas una presión, pero para Samuel fue como si un ancla lo conectara de nuevo a la vida, un calor familiar que disipaba el frío de la soledad. Y entonces ocurrió. No fue un rebuzno, ni un sonido que alguien ajeno pudiera identificar. Fue un relincho gutural, increíblemente suave,
una vibración profunda que pareció nacer en lo más hondo de su ser, un sonido que era un código secreto entre ellos dos. Era el mismo sonido que hacía en las mañanas de niebla, cuando Samuel salía con una manzana en el bolsillo, el mismo que emitía cuando una tormenta se acercaba por el horizonte. Era su lenguaje. En respuesta, los labios de Samuel, pálidos y agrietados, se curvaron en una sonrisa casi imperceptible, pero sus ojos, por un instante, brillaron con la luz de 1000 amaneceres compartidos. Una lágrima solitaria se deslizó por su sien, un testimonio silencioso de aquel milagro. Era la conexión en su estado más puro, la enfermera de ojos compasivos, que se había quedado en un rincón para darles privacidad, se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Lo que estaba presenciando no estaba en ningún manual médico, desafiaba toda explicación clínica. Veía a un paciente cuyos signos vitales, por un instante, se habían estabilizado en el monitor, como si la paz hubiera ganado una pequeña batalla contra la enfermedad. Veía un lenguaje de amor puro, una sanación emocional que ninguna pastilla podía replicar. A veces, las conexiones más profundas no necesitan palabras, ¿verdad? Si alguna vez has sentido esa comunicación silenciosa con un animal, un lazo que nadie más podría entender, apoya esta historia con tu suscripción. Tu apoyo nos permite seguir buscando y compartiendo estos milagros de lealtad. La enfermera supo en ese momento que esa no era una historia que pudiera quedarse entre esas 4 paredes. Era un testimonio que el mundo necesitaba escuchar, una lección sobre un tipo de amor que la sociedad moderna a menudo olvida o desprecia, el valor oculto en los seres más humildes. Aquel lenguaje sin palabras era la suma de una vida entera. Era el consuelo silencioso de Gaspar en los largos inviernos, cuando la soledad del farero pesaba más que cualquier tormenta. Eran las tardes de verano sentados juntos en el acantilado, mirando los barcos pasar, sin necesidad de hablar para saber que no estaban solos. Samuel siempre había dicho que Gaspar entendía el lenguaje de las nubes y el humor del mar, que su silencio estaba lleno de sabiduría. En esa habitación de hospital, ante testigos incrédulos, esa verdad se manifestaba de la forma más poderosa. Gaspar no solo estaba allí para despedirse, estaba allí para recordar, para afirmar que su historia conjunta era real y que su vínculo era la cosa más sólida en un mundo que se desvanecía. Era una promesa cumplida, la demostración final de que, incluso cuando la voz humana se apaga, el alma sigue comunicándose a través de lazos forjados en el respeto, la gratitud y un amor que no necesita ser nombrado para ser eterno. Era un destino cambiado por la simple presencia del otro. El reencuentro en el hospital había sido un bálsamo, pero para Samuel era solo el preludio de su verdadero deseo final. Morir entre paredes blancas y estériles era como pedirle a un marinero que negara el mar. Era una rendición, no una despedida. Con una lucidez que sorprendió a los médicos, Samuel invocó sus derechos, desempolvando un documento de voluntades anticipadas que había firmado años atrás, un papel que hasta entonces había sido una simple formalidad y que ahora se convertía en su manifiesto de libertad. La petición fue clara y rotunda. No quería ser trasladado a un hospicio ni a ningún otro centro de cuidados. Quería volver a casa. Quería morir en su cabaña, al pie del faro abandonado, con el sabor de la sal en el aire y el rugido de las olas, como su última canción de cuna. Hubo objeciones, por supuesto. Los doctores hablaron de riesgos, de la falta de equipo especializado, de la lógica médica que dictaba que su lugar estaba allí, conectado a máquinas que podían alargar sus horas. Pero la terquedad serena de Samuel, la de un hombre que ha pasado su vida entera lidiando con la fuerza inflexible de la naturaleza, era un argumento más poderoso que cualquier protocolo. No estaba pidiendo permiso, estaba reclamando su derecho a morir como había vivido, con dignidad, en su propio territorio y bajo sus propias reglas. El viaje de regreso fue una procesión silenciosa y surrealista.
Una ambulancia, usualmente un vehículo de emergencia y pánico, se convirtió en un carruaje que transportaba a un hombre no hacia la salvación, sino hacia la paz. Dentro, Samuel yacía con los ojos cerrados, pero no dormía. Escuchaba el mundo cambiar a su alrededor. El murmullo caótico de la ciudad fue reemplazado gradualmente por el sonido de los neumáticos sobre la carretera costera, y a través de la ventanilla el aire empezó a oler a salitre y a libertad. Detrás de ellos, en un pequeño remolque adaptado, viajaba Gaspar, tan tranquilo y paciente como siempre, como si entendiera que este no era un viaje cualquiera, sino el cumplimiento de un ciclo, el camino de vuelta al origen. Para los paramédicos era un traslado inusual y agridulce, pero para Samuel cada kilómetro era una victoria, un despojarse de lo artificial para abrazar lo eterno. El primer destello del faro en el horizonte, a 1 kilómetro de distancia, fue más efectivo que cualquier morfina. Un sentimiento de pertenencia, de estar finalmente en el rumbo correcto, inundó su cuerpo cansado, borrando por un momento el dolor y la fatiga de su larga batalla. La llegada al faro fue como entrar en una fotografía teñida de sepia por el tiempo. La cabaña, con su pintura desconchada por el viento salino y su porche de madera desgastada, esperaba como una vieja amiga. No era un lugar de lujos, sino de memorias, cada rincón impregnado con el eco de décadas de soledad compartida y silenciosa compañía. Mientras el equipo de traslado acomodaba a Samuel en su propia cama, con la ventana abierta para que la brisa del mar pudiera acariciarle el rostro, Gaspar entró en la casa. No hubo necesidad de guiarlo. Con una familiaridad instintiva, rodeó la cama, olfateó la mano de su amigo y luego fue a echarse en su lugar de siempre, sobre la vieja alfombra junto a la chimenea apagada, desde donde podía vigilar a Samuel y a la vez ver el océano a través de la puerta. Su presencia transformó la atmósfera de inmediato. Ya no era una habitación para un enfermo terminal, volvía a ser un hogar. El sonido constante de las olas reemplazó el pitido de las máquinas, y la respiración tranquila y rítmica del jumento se convirtió en el único monitor que importaba. Gaspar no era una visita, era el guardián del faro, y había regresado para su última vigilia. En los días que siguieron, la cabaña se convirtió en un santuario suspendido en el tiempo. La rutina se simplificó hasta su esencia más pura. El amanecer, el sonido de las gaviotas, la presencia constante de Gaspar. El jumento se convirtió en el único y más fiel de los cuidadores. No se apartaba de la cama por más de unos minutos, a veces acercando su hocico para que Samuel pudiera sentir su aliento cálido, otras simplemente de pie, inmóvil, como una estatua de lealtad. La enfermera de ojos compasivos que había organizado un sistema de visitas voluntarias notó algo extraordinario. Aunque el cuerpo de Samuel seguía su inevitable camino, su espíritu parecía haberse fortalecido. Había menos muecas de dolor en su rostro, sus períodos de calma eran más largos, y a menudo lo encontraban con una mano extendida, apenas rozando el pelaje áspero de su amigo. Gaspar, con su sola presencia, se había convertido en su ancla, su conexión con todo lo que amaba. No había medicinas ni terapias en aquel lugar, solo el poder curativo de estar en casa, el consuelo de una amistad incondicional y la libertad de enfrentar el final, no como una derrota, sino como la última y más serena de las mareas. En la pequeña cabaña junto al faro, el tiempo parecía obedecer a otras leyes. Los días y las noches se fundían en una cadencia suave, marcada solo por la luz que se filtraba por la ventana y la presencia inmutable de Gaspar. El vínculo entre el hombre y el jumento había trascendido a un plano casi místico. Ya no era solo una amistad, era una simbiosis de almas, una danza silenciosa en el umbral de la eternidad. El dolor de Samuel, aunque presente, parecía haber perdido su filo. La serenidad que emanaba de Gaspar actuaba como el más potente de los analgésicos, una calma que los médicos no habrían podido recetar.
Horas enteras transcurrían en un silencio profundo, roto únicamente por el suave resoplido del animal o el roce de su hocico contra la mano inerte de Samuel. A veces, Gaspar le lamía los dedos con una ternura infinita, un gesto que parecía decirle, sin palabras, «Estoy aquí, no estás solo». Se había convertido en mucho más que un cuidador. Era un ancla, un confesor silencioso, el guardián de la transición pacífica de su amigo. Su lealtad era un escudo contra el miedo, una presencia tan fundamental como el aire salado que entraba por la ventana. La tarde en que Samuel comenzó su partida definitiva, el cielo sobre el océano se tiñó de colores violetas y anaranjados, un espectáculo de una belleza desgarradora. El ritmo de su respiración, que había sido la música de fondo de la cabaña durante días, se volvió más superficial, más espaciado. Había una paz inmensa en la habitación, la calma que precede al final de una gran travesía, con un último destello de la fuerza que le quedaba, una energía que no provenía de sus músculos, sino de su espíritu. Samuel giró levemente la cabeza y sus ojos buscaron a Gaspar. No hubo pánico en su mirada, solo una necesidad imperiosa de un último contacto. Extendió una mano temblorosa, un gesto mínimo pero cargado de significado. Gaspar, que había estado inmóvil a su lado, pareció entenderlo todo en ese instante. Se acercó aún más, con una reverencia casi humana, e inclinó su gran cabeza hasta que su oreja rozó los labios del viejo farero. El mundo entero pareció contener la respiración. El sonido de las olas se apagó y la única realidad fue ese momento de íntima y sagrada comunión. Fue entonces cuando ocurrió el milagro del secreto. Con el último soplo de aire en sus pulmones, Samuel susurró algo. Las palabras fueron inaudibles para la voluntaria, que estaba sentada discretamente en un rincón, un murmullo tan bajo como el zumbido de una abeja. No fue un lamento ni una queja, sino algo diferente, algo que sonó a promesa, a liberación, a gratitud. Fue el secreto mejor guardado entre un hombre y su Salvador, el capítulo final de su lenguaje privado. Inmediatamente después de que la última sílaba abandonara sus labios, un suspiro largo y final escapó del pecho de Samuel. Su mano, que había estado buscando a Gaspar, cayó suavemente sobre la manta. Su rostro, antes marcado por el esfuerzo, se relajó en una expresión de paz absoluta. Se había ido. Se había marchado en su cama, en su hogar, junto al mar que amaba, y al único ser que había entendido la profundidad de su alma solitaria. El faro de su vida se había apagado, pero lo había hecho con una luz de infinita ternura. La reacción de Gaspar fue la prueba irrefutable de un corazón roto. Durante un largo minuto, el jumento permaneció completamente inmóvil, su oreja todavía en el lugar donde había recibido la última confidencia de su amigo. Luego, levantó la cabeza, miró el rostro apacible de Samuel, y un sonido emergió de su garganta, un único y lastimero rebuzno que rasgó el silencio de la cabaña. No fue un sonido de animal, fue un lamento, una expresión de duelo tan pura y profunda que heló la sangre. Tras ese único grito de dolor, cayó en un silencio aún más profundo. Apoyó su cabeza sobre la cama, junto al cuerpo sin vida de Samuel, y cerró los ojos. Se negó a moverse, se negó a comer, se negó a beber. Había comenzado su propia vigilia, un duelo silencioso y obstinado. Hay despedidas que rompen el alma, pero también nos enseñan sobre la verdadera medida de la lealtad. ¿Alguna vez un animal te cambió la vida o te acompañó en un momento difícil? Comparte tu recuerdo en los comentarios. Al suscribirte, nos ayudas a que estas historias de conexión y compasión sigan siendo contadas. La historia de la promesa susurrada y el duelo silencioso de un jumento no podía quedar contenida entre las paredes de la cabaña. La voluntaria que presenció la despedida, la misma enfermera de ojos compasivos que había facilitado el primer encuentro, sintió que había sido testigo no de una muerte, sino de un testamento. Llevaba en su memoria el peso sagrado de ese secreto y la imagen imborrable de la lealtad de Gaspar.
No como un chisme, sino como una misión, comenzó a compartir lo que había visto, primero con sus colegas más cercanos, luego en un pequeño blog personal donde escribía reflexiones sobre su trabajo. Describió con una prosa sencilla pero cargada de emoción la historia del viejo farero, su vínculo inquebrantable con el animal que rescató y el acto final de amor que desafiaba toda explicación. No buscaba fama ni atención, solo quería rendir homenaje a una vida de dignidad y a una amistad que le había devuelto la fe en la capacidad de sentir de todos los seres vivos, una historia de pura compasión. Era una pequeña luz de vela en la inmensidad de la red, una historia personal que hablaba de dolores invisibles y de una conexión pura. Lo que comenzó como una chispa, pronto se convirtió en un incendio de interés humano. Un periodista local, cansado de cubrir las mismas noticias de siempre, tropezó con el blog de la enfermera y sintió que había encontrado algo auténtico, una historia con alma. Publicó un artículo en el periódico de la ciudad costera bajo el titular «El farero que se despidió del mundo» y la lección de lealtad de su viejo amigo. El relato, cargado de ternura y respeto, fue como un bálsamo para una sociedad sedienta de buenas noticias. En cuestión de días, la historia fue replicada por agencias nacionales y luego traducida cruzó fronteras. La gente no solo leía sobre Samuel y Gaspar, sino que se veía reflejada en su necesidad de vínculos reales. La historia de ese rescate y esa segunda oportunidad resonó en millones de corazones, una prueba de que aún existían personas buenas y actos de ternura inesperada. El mundo se había enamorado de un humilde jumento y del recuerdo de un hombre solitario, encontrando en ellos un poderoso símbolo de esperanza. El impacto fue más allá de la simple emoción. Medios de comunicación de prestigio y expertos en comportamiento animal comenzaron a analizar el caso. Lo que para muchos era una simple anécdota conmovedora, para ellos era una evidencia significativa de la compleja vida emocional de los équidos, animales a menudo vistos como simples bestias de carga. Se publicaron artículos y se realizaron entrevistas donde se discutía sobre el duelo animal, la memoria emocional y la capacidad de establecer lazos afectivos profundos, una verdadera justicia poética para un animal tantas veces despreciado. La historia de Gaspar transformó la percepción pública. Ya nadie podía mirar a un jumento de la misma manera. Se convirtió en un embajador silencioso de todos los animales olvidados y subestimados, aquellos cuyo valor oculto rara vez es reconocido. La mirada profunda de Gaspar, capturada en una fotografía que acompañaba uno de los artículos, se volvió icónica, un símbolo de amor incondicional que conmovió hasta al más fuerte. Esta ola de conciencia y emoción no tardó en solidificarse en acción. Inspirados y conmovidos, un grupo de ciudadanos de la misma ciudad costera, liderados por un veterinario local que había seguido la historia desde el principio, decidieron que el legado de Samuel no podía desvanecerse. Contactaron a la enfermera y juntos, con donaciones que empezaron a llegar de todas partes del mundo, crearon la Fundación El Faro de Samuel. El nombre era perfecto. El faro que una vez guió a los barcos en la oscuridad, ahora se convertía en un faro de esperanza para los animales de trabajo abandonados o maltratados. La misión era clara: rescatar, rehabilitar y ofrecer un santuario a aquellos seres que, como Gaspar, lo habían dado todo y no habían recibido nada a cambio. La muerte solitaria de un hombre se había transformado, en un giro inesperado del destino, en una vida nueva para cientos de animales. Era la redención final, la luz de Samuel brillando más fuerte que nunca a través de un legado de compasión. El último adiós a Samuel Valdés fue tan humilde y silencioso como lo había sido su vida. No hubo grandes multitudes ni cámaras de televisión, a pesar de la fama mundial que su historia había alcanzado. En su lugar, una pequeña congregación se reunió en el acantilado,
con el faro a sus espaldas y el vasto océano al frente. Estaban la enfermera de ojos compasivos, los voluntarios de la recién formada fundación y un par de viejos pescadores de la zona que recordaban a Samuel como una figura solitaria pero amable, y a una distancia respetuosa estaba Gaspar. El jumento permanecía quieto, como una estatua de granito gris, sus ojos fijos en el horizonte, una figura de duelo solemne y digna que representaba el legado de amor del hombre al que despedían. No comía la hierba ni se movía, simplemente estaba allí, presente, compartiendo el dolor a su manera silenciosa. La breve ceremonia fue de palabras sencillas y sinceras, un tributo al hombre, no a la leyenda, un reconocimiento a una vida de servicio silencioso y a una conexión que había logrado conmover al mundo entero. El viento salado esparció las cenizas de Samuel sobre las olas, devolviéndolo al mar que siempre había sido su verdadero hogar. Tras la partida de Samuel, Gaspar vivió el resto de sus días en el faro, que ahora se había convertido en el corazón de la fundación que llevaba el nombre de su amigo. Fue cuidado con una devoción y un cariño inmensos por parte de los voluntarios, quienes lo veían no como un animal más, sino como el alma viviente de aquel lugar. Le ofrecían las mejores manzanas, cepillaban su pelaje gris y se aseguraban de que nunca le faltara nada, pero todos podían percibir una profunda melancolía en su mirada. Gaspar estaba tranquilo, pero su espíritu parecía estar en un estado de espera perpetua. Pasaba la mayor parte de sus días de pie o echado en los lugares exactos que solía compartir con Samuel: el porche de la cabaña, el sendero que bajaba a la playa y, sobre todo, bajo la sombra torcida de un viejo olivo que crecía en el borde del acantilado. Desde allí miraba el mar durante horas, como si esperara ver a su viejo amigo regresar con la marea, un guardián fiel hasta el final, un ser cuya lealtad no terminó con la muerte. Vivió un año más, un epílogo de paz y tranquila tristeza. Y una mañana al amanecer, una de las voluntarias que llegó para llevarle el desayuno lo encontró. Gaspar no estaba en su establo ni en el porche, estaba bajo el olivo, su lugar especial. Se había echado sobre la hierba de una manera pacífica, su cabeza apoyada entre sus patas delanteras, como si simplemente se hubiera quedado dormido mientras vigilaba el océano, pero no respiraba. Su largo y leal corazón había dejado de latir. No hubo signos de lucha ni de dolor. Fue una partida tan serena como la de Samuel, una rendición pacífica al final de una larga vigilia. Era como si, habiendo asegurado que el legado de su amigo estaba a salvo y que su luz continuaría brillando a través de la fundación, finalmente se hubiera dado permiso para descansar. Su misión en este mundo había terminado. El último testigo de la vida del farero había emprendido su propio viaje para reunirse con él. Los voluntarios, con el corazón roto pero comprendiendo la profunda justicia poética de aquel acto final, supieron de inmediato lo que debían hacer. No lo llevaron a ningún otro lugar. Cavaron una tumba profunda justo allí, a la sombra del viejo olivo torcido por el viento, en la tierra sagrada de ese acantilado. Era el mismo lugar donde, más de 2 décadas atrás, un farero solitario había encontrado a un potrillo asustado y abandonado, dándole una segunda oportunidad, sin saber que estaba salvando también una parte de sí mismo. No pusieron una lápida con nombres ni fechas, pues no hacía falta. El árbol y el mar eran el único monumento que esa amistad necesitaba, y así el círculo se cerró por completo. El hombre que amaba el mar y el jumento, que lo había anclado a la tierra, descansaban ahora juntos para siempre, uno en las olas y el otro en la orilla que las vigila. Juntos, frente al mar, por toda la eternidad, un testimonio perpetuo de que el rescate más profundo siempre es mutuo. Y con este nudo en la garganta y el corazón un poco más grande, llegamos al final de nuestra historia. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este viaje y por quedarte hasta el último segundo. Tu presencia y tu sensibilidad
son el alma de esta comunidad que estamos construyendo juntos. Hasta el próximo video.